Buenos días, nosotros vamos a explicar unos ejercicios acerca de torque. El primer ejercicio tenemos que en la figura la viga A y B tiene un peso de 800 newtons y una longitud de 2 metros. Determinar A, la tensión del cable, B, C y las reacciones en el pasador A. A continuación, mi compañero. La tensión de este cable y además las reacciones RX horizontal y RY vertical. Primero podemos empezar haciendo sumatoria de fuerzas o torques, pero hagamos en este caso la sumatoria de fuerzas para ver qué es lo que tenemos que encontrar. Aquí hicimos primero que la sumatoria de fuerzas en X debe ser, aquí actúan solo dos fuerzas, Rx y la tensión. Como Rx será igual a la tensión, la reacción X será igual a la tensión, mientras que Y, la reacción en Y sería las fuerzas, menos la reacción en Y menos la fuerza de peso, menos el peso del cuerpo. La respuesta sería RY es igual a 1300 newtons. A continuación tenemos que hacer la sumatoria de los torques. Como sabemos que la fórmula es el peso por la distancia. Hagamos de los tres que están actuando ahí. El primero sería de 800 newtons por la distancia 1 en la viga. Tenemos que medir en la mitad. Como nos dice que la distancia es de 2 metros, la mitad vendría a ser 1 metro. Así que sería 800 newtons por el coseno de 65, porque necesitamos esto de aquí. Y aquí el ángulo nos daría de 65 grados. A continuación, sería de menos 500 newtons, sería por la distancia 2, que es algo similar, ya que aquí se mide con 2 metros. También, pero necesitamos el coseno en estos dos. Y la tensión. Esta está al final de nuestro cuerpo, o sea, de la viga, y la distancia es de 2 metros. A continuación hemos resuelto esto y nos tiene que dar una tensión positiva para saber si estamos haciendo bien, a lo que nos da así. La tensión es igual a 211,309 newton. Y a continuación la que expusimos aquí, Rx nos daba la tensión, por lo tanto la reacción del pasador de A en X sería 211,309 newton. Bueno, en el ejercicio 2 tenemos que un asta de densidad uniforme de 400 newtons está suspendida como se muestra en la figura. Calcular la tensión en la cuerda y la fuerza que ejerce el pivote sobre la fuerza en el asta. Bueno, primero tenemos que calcular tres distancias. La primera, que es en el peso 1. La segunda distancia tenemos que calcular con la tensión y la tercera con el peso 2. En la primera aplicamos el coseno de 50 por el peso 1 y sobre 3 L4. En la segunda utilizamos igual el coseno de 50, ya que el ángulo de aquí es igual al ángulo. Así que tenemos igual coseno de 50 es igual a la distancia sobre 3L4. La distancia, despejamos la fórmula y nos queda de esta manera. De igual manera sacamos la distancia número 3, el coseno de 50 por el peso número 2 y por los 50 por el coseno de 50. Una vez que hayamos conseguido esto, tenemos que sacar la tensión en X y la tensión en Y. La tensión en X sacamos la tensión por el de igual manera coseno de 50. La tensión es igual a 150 newtons por el coseno de 50, nos da 96.4181. Y en cambio en tensión en Y nos da que tenemos que multiplicar por el coseno de 50 y la respuesta es 141.90. Ahora procederemos a calcular las fuerzas que ejerce el pivote P sobre el asta. Hacemos sumatoria de los momentos igual a 0.
que sería menos 400 newtones de primer peso por el coseno de 50, menos la tensión por 3L por el coseno de 50. Al final que sería menos 2000, 4L4 por el coseno de 50 que es igual a 0. Como los cosenos son iguales, constantes, 4L4 por el coseno de 50 que es igual a 0. Como los cosenos son iguales, constantes, es posible simplificar. Simplificamos las L's, lo que nos daría menos menos 400n es por 2 por menos la tensión por 3 menos 2000 por 4 es igual a 0, donde tenemos una tensión que es 300, menos 300 sobre 2 y la tensión total sería menos 150 newtones.